Continuemos entonces con lo que es cómo imprimir un banner de cumpleaños con un borde. Perfecto. Esta sección va a abarcar una de las partes más importantes del curso para que aprendan a crear funciones con parámetros y para poder crear unos mensajes más personalizables y poder aprovechar lo que es la programación, ¿no?, en su máximo esplendor, ya que vamos a crear distintas funciones que nos faciliten a nosotros cómo crear este banner. Bueno, ¿qué es lo que es un banner? Entonces, para crear nuestro primer banner nos vamos a dirigir a la página de Kotlin Playground. Voy a borrar todo lo que tenemos hasta ahora creado, lo que hemos hecho anteriormente. Y fíjense que nos dice que borramos todo y que copiemos este código que tenemos acá, que es justamente un banner o lo que vamos a utilizar para mostrar un mensaje de cumpleaños. ¿Qué vendría siendo un banner en este caso? Bueno, el banner es justamente esta partecita de arriba y de abajo que vendría dándonos como si fuera un estilo para el mensaje de cumpleaños, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos dice a continuación. Ejecutamos el programa y vemos el banner con el mensaje. Entonces luego nos dice, crea una función para imprimir el borde. El código que acabas de pegar y ejecutar en una función llamada main, que contiene 3 declaraciones de impresión. Bien, cuando presionas el botón ejecutar, el sistema ejecuta la función y todo el código que contiene. Entonces, eso lo estuvimos viendo hasta recién. Pusimos los 3 mensajes, apretamos play y acá nos devuelve este mensajito con el banner. Resumen. En un CodeLab anterior aprendimos que una función es una sección de un programa que realiza una tarea específica. Perfecto. La palabra clave fun marca una parte del código como función. Perfecto. Después de la palabra clave fun o función sigue el nombre de la función, un paréntesis para la entrada opcional a la función, que son los argumentos, y llaves. Entonces vimos que tenemos la palabra reservada fun que crea una función, el nombre de dicha función y los paréntesis que luego opcionalmente dentro podemos o no escribir parámetros que vamos a utilizar dentro de la función. El código para imprimir el texto siempre estaba dentro de esas llaves. Entonces el código para imprimir texto, como ven acá, siempre está dentro de lo que son las llaves de la función. Siempre escribimos dentro de la función lo que queremos que ocurra. Dice, tu programa en Kotlin siempre debe tener una función main, es decir, no debemos esquivar esa función main. Además, puedes crear y usar tus propias funciones del mismo modo en que las variables te ayudan a evitar la duplicación de trabajos. Las funciones pueden ayudarte a evitar escribir el mismo código varias veces. Entonces, en tu código, las instrucciones de impresión de las partes superior e inferior del banner son exactamente iguales. Creemos una función para imprimir esos bordes y usémosla. Entonces en el editor, debajo de la función main, inserta una línea vacía con el objetivo de que tenga más espacio para trabajar. El sistema ignora las líneas vacías, por lo que puedes insertarlas donde será útil para organizar tu código. Crea una función, comienza con la palabra clave fun, seguida del nombre de la función, un par de paréntesis y unas llaves como muestra a continuación. Entonces, lo que nos están diciendo acá es que tenemos dos partes de nuestro programa que se repiten y que podríamos nosotros crear una función aparte que se encargue de imprimir estas líneas y que no debamos nosotros hacerlo 2 veces, sino que podamos usar una función que nos ayude a crear esto por nosotros. Entonces vamos a crear acá abajo una función que se va a llamar imprimir bordes. Vamos a abrir paréntesis porque es obligatorio para la función y vamos a abrir las llaves que también son obligatorias. Y acá adentro vamos a escribir lo que es el código que nos va a ayudar a escribir esta línea. Entonces lo que nos dice a continuación es lo siguiente. Aclaraciones sobre las funciones de nomenclatura. Nomenclatura es cómo se escriben las funciones. Observa cómo el nombre de la función printBorder comienza con una letra minúscula y un verbo. Los nombres de las funciones casi siempre comienzan con una letra minúscula y un verbo. Además, el nombre debe escribir lo que hace la función. Por ejemplo, print o aquí printBorder. Observa también que las siguientes palabras del nombre comienzan con mayúscula. Esta combinación de mayúsculas y minúsculas hace que los nombres sean mucho más fáciles de leer. Algunos ejemplos de nombres son, por ejemplo, dibujado really cool fancy border o print birthday message. Bueno, algo importante, es verdad lo que acaba de aclarar ahí, es que las funciones siempre empiezan con un verbo, como por ejemplo imprimir en este caso, que lo que hace la función, empiezan con minúscula. Y luego se usa en la segunda palabra una mayúscula para que la función sea más entendible. Esto se llama camel case y se utiliza para describir variables como funciones también.
Bien, entonces dice, nota, las funciones de nombres como en estas son convención de programación o se utilizan de esta forma, un acuerdo entre los desarrolladores de cómo dar formato al código. Al asignar formatos similares al código se facilita su lectura y se puede aprender fácilmente del código escrito por otros programadores. Cuando veas códigos de otros desarrolladores de Android, por lo general, el formato seguirá estas convenciones. Si quieres obtener más información sobre el formato del código, puedes encontrar todas las convenciones en la guía estilo oficial en nuestra página, que es Style Guide. Hay mucha información de esta guía, pero si tienes curiosidad puedes echar un vistazo. Entonces podemos ver guía de estilos en Kotlin. Fíjense la última actualización en mayo. Fíjense el nombre de las clases, bueno, nombre de las variables, etcétera. Entonces acá pueden indagar un poquito más sobre cómo se usa. Y sigamos lo que es la parte del curso. Coloco la llave de cierre de la función printBorder en una línea nueva y agrego una línea vacía entre las dos llaves para que puedas agregar más código. Tener las llaves de cierre en su propia línea permite ver más fácilmente dónde termina la función. Dentro de la función main, copia la declaración de impresión del borde y pégala entre las llaves de la función printBorder. La función printBorder terminada debería verse de la siguiente manera. Entonces, nos están diciendo que agarremos esta línea que tenemos acá, que es la que imprime el borde, y la peguemos acá. Entonces, lo que va a hacer esta función simplemente es imprimir por pantalla esta línea. Y lo que nos dice es que reemplacemos en el lugar donde estamos copiando o sacando esta línea con la función imprimir bordes. Para eso lo que hacemos es simplemente borrar acá y simplemente llamamos a la función que imprime ese borde. En ese caso, imprimir bordes. Y la función se llama justamente con los paréntesis. En este caso no tiene ningún atributo que le tenemos que pasar, ningún argumento, pero sí o sí hay que llamarla con estos paréntesis, ¿no? Entonces imprimir bordes lo llamamos acá y donde más se repite acá abajo. De esta forma, si le damos play, fíjense que nos va a imprimir el mismo mensaje, ya que ahora lo que hicimos fue crear un método, una función acá abajo que nos hace lo que nosotros hacíamos repetido 2 veces acá. Fíjense cómo se va simplificando el código, ¿no? Para usar esta función o llamarla, usa el nombre seguido de los paréntesis. Ten en cuenta que si he estado usando println, por lo tanto, para usar la función printBorder, llama printBorder en cualquier lugar del código en que necesites hacerlo. Entonces, la función main reemplaza la línea de código que imprime una línea de borde mediante println por la llamada printBorder. Entonces, es lo que acabamos de hacer. Reemplazamos nuestro código con la función que acabamos de crear, que justamente reemplaza ese println que teníamos acá arriba. Y bueno, ahora vamos a ver cómo repetir un patrón de borde. Entonces, ¿cómo hacemos para que en vez de escribir esto, lo repitamos n veces? Si observas la línea del borde, podrás ver que se repite el mismo símbolo. Entonces, en lugar de decir imprime esta cadena de 23 símbolos, podríamos decir imprime este símbolo 23 veces. En el código esto se hace con la declaración repeat. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el método printBorder, vamos a usar repeat para imprimir el mismo signo 23 veces, sin la necesidad de tener que crearlo uno por uno nosotros. En lugar de usar println, vamos a usar print, ya que no va a hacer un salto de línea con sln que tenemos acá, y va a poner uno al lado de otro, justamente el símbolo igual que tenemos acá. Entonces, para hacer eso, vamos a el código, y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto, porque lo que nos está diciendo es que si nosotros queremos modificar esto para que tenga 50 iguales, vamos a tener que escribirlos de esta forma. Y eso no es para nada recomendable tener que hacerlo a mano. Entonces lo que podemos hacer es usar repeat. Dentro de repeat, que es un método que tiene Kotlin, justamente es otra palabra reservada que tiene Kotlin para repetir un cierto bloque de código, le vamos a ingresar acá adentro la cantidad de veces que queremos que se repita. En este caso 23 veces. Vamos a abrir llaves porque justamente lo que tenemos acá es un método y las llaves indican lo que se va a hacer dentro de esta repetición. Se va a repetir 23 veces lo que esté acá dentro de esta línea. Y acá voy a poner print y le voy a pasar el igual. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos usando un método que está en Kotlin ya implícito. Le estamos pasando adentro de su función. O sea, función método es lo mismo. O sea, lo que estoy diciendo ahí. Pero tenemos una función implícita en Kotlin, la cual toma dentro de sus paréntesis, dentro de sus argumentos, un valor numérico que es la cantidad de veces que queremos que una acción ocurra. Y la acción que queremos que ocurra 23 veces es la que está acá adentro. Entonces, si nosotros le damos play,
Bueno, todavía no le puse el print ln para saltarle línea, pero pueden ver que me imprime los bordes 23 veces, como ven acá, y me imprime los bordes 23 veces acá. Entonces, en vez de tener toda la cadena enorme, simplemente usé repeat para crear la cadena con la cantidad de caracteres que yo quiero. Entonces, volvemos a el CodeLab. La sentencia repeat comienza con la palabra repeat seguida de los paréntesis. Este tipo de sentencia se conoce como bucle, porque se repite o se reproduce un bucle del mismo código varias veces. Más adelante aprenderás otras formas de crear bucles. Dentro de los paréntesis se coloca la cantidad de repeticiones, eso es lo que hicimos recién. Luego se agregan las llaves. Dentro de las llaves se agrega el código que se debe repetir. Perfecto. En el método printBorder debemos, después de la llave de cierre de la declaración repeat, que aparece después de imprimir la línea de borde, agrega una función println para imprimir una línea nueva. Bueno, esto es lo que nos faltó a nosotros, que una vez que imprima las 23 veces este carácter, vamos a hacer un salto de línea vacío. Como ven acá, le tenemos que pasar el println, y ese salto de línea vacío nos va a ayudar a nosotros de que podamos ver el mensaje, ¿no?, separado de esta forma. Entonces viene acá arriba, llama. Vamos a hacer cómo funciona. Primero se llama este método, porque en Kotlin el primer método que se llama es el método main. Siempre se llama el primer método main. Entonces el programa arranca desde acá, desde main. Es más, si ustedes tienen duda por qué no arranca en el segundo, se puede llegar hasta poner el método main en otra parte de nuestro programa. Lo podemos poner acá al último, y como ven no inicia ejecutando este método, porque en Kotlin se inicia siempre desde la función main. Siempre la función que se llame main va a ser la primera en ejecutarse, independientemente de dónde esté ubicada. Entonces eso es muy importante saber, porque quizás se confundan de pensar por qué esta segunda función no se llama y esta sí se está llamando primero. Es así de fábrica, digamos, o sea, desde hace muchos años. Siempre la función principal que se ejecuta en casi todos los programas es la función main. Entonces ejecutamos la función imprimir bordes. Esta función crea repitiendo 23 veces el símbolo igual y luego hace un salto de línea. Ese salto de línea escribe después Happy Birthday y luego hace lo mismo y otro salto de línea. Entonces de esa forma podemos ver el mensaje de la siguiente manera, ¿no?, como lo vemos acá en pantalla. Bueno, entonces ahora usa argumentos para cambiar el borde. ¿Qué pasaría si quisieras crear bordes que usaran diferentes símbolos, como los que se muestran a continuación? Digamos, queremos poner estos, poner puntos, dobles puntos. Entonces lo que podemos hacer es definir una función separada para cada uno de estos símbolos diferentes. O sea, podríamos agarrar y crear, en vez de imprimir bordes, podemos poner imprimir bordes 2, y acá le podemos poner los puntos. Entonces acá ponemos imprimir bordes 2, imprimir bordes 2, y en vez de tener igual, vamos a tener este mensaje. Esto se puede hacer con la cantidad que nosotros querramos, pero como ven, no es eficiente, ya que estaríamos creando un método para cada uno de estas distintas símbolos. Sin embargo, hay una forma más eficiente de hacerlo. Puedes reutilizar la función que ya escribiste y hacerla más flexible, de modo que funcione con diferentes tipos de símbolos. Un aspecto interesante de las funciones es que puedes agregarles entradas mediante argumentos. Ya viste esto brevemente en un CodeLab anterior cuando aprendiste sobre main. En este paso agregarás un argumento a la función printBorder para que pueda imprimir cualquier patrón de borde que proporcionemos. Entonces, en la parte superior de main vamos a crear una variable que se va a llamar borde para el patrón del borde. De esta manera evitarás que el texto se repita para el borde. Entonces vamos a crear, antes de crear el borde acá arriba, vamos a crear una variable. Vamos a ponerla acá, vamos a ponerle borde. Y le vamos a poner este borde, este símbolo. Luego, ¿qué nos dice? Ahora pasa la variable border de ambas llamadas a la función printBorder como argumento. Para ello, coloca border entre los paréntesis de la misma manera que cuando proporcionamos texto para println. Tu función main quedaría de la siguiente forma. Entonces, dentro de los métodos o funciones de imprimir border, le voy a pasar adentro de los paréntesis justamente la variable border que contiene este símbolo, este carácter. Entonces lo que voy a hacer acá es poner borde, y acá lo que voy a hacer es poner borde. Lo que hace esto es justamente pasarle a la función imprimir borde mi borde que acabo de crear acá. Si yo le doy play, fíjense que nos da un error.
Ese error nos dice que no hay muchos argumentos para el método imprimir bordes, que es justamente este que ven acá, y que no tiene definida una unidad dentro del file kt, que es el nombre del archivito este que vemos acá. Entonces, volviendo acá, nos damos cuenta de que al ejecutar el código tenemos este error, y lo que nos dice es, como antes, el mensaje indica dónde se encuentra el error y te da una pista sobre qué podría ser. La parte importante es too many arguments for public fun imprimir bordes. Estás llamando a la función printBorder y pasas estás llamando a la función printBorder y pasas un borde como entrada. Sin embargo, la definición de la función printBorder no acepta ninguna entrada en este momento. A fin de corregir este error, agrego un argumento para el borde de a la definición de la función printBorder. Observa la primera línea de código a continuación. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjense que imprimir bordes no me está tomando ningún argumento dentro de esta función y nosotros le estamos pasando acá un argumento. Este argumento, fíjense que es un argumento de tipo carácter, de tipo string. Hay varios tipos de datos en Kotlin. Tenés string, que puede imprimir una cadena, int, que imprime un número, y creo que hasta ahora esos dos van a ser los que más vamos a utilizar. Luego más adelante vamos a ver otros tipos de datos. Pero por ahora los más importantes son string, que es justamente este carácter que tengo acá, y int, digamos, que vamos a usar más adelante. Entonces acá, a imprimir bordes, lo que tenemos que hacer es pasarle el borde y luego de hacer eso necesitamos especificar qué tipo de dato es esta variable. Como está entre comillas, es una variable de tipo string. Y para definir el tipo de variable usamos los dos puntos y definimos de qué tipo es borde. En este caso es de tipo string porque es un carácter. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque acá yo podría pasarle un número como este y al estar declarado como un string, como una cadena una cadena, como por ejemplo un nombre, si yo le paso un número a la función, me va a dar un error y me va a decir que type mismatch, o sea, problema con el tipo de dato, y me va a decir que el tipo int, que le estoy pasando acá, que es un número, se encontró ese tipo de dato, pero se estaba esperando un string. Entonces nos está diciendo que le estamos pasando un dato que no es correcto. Entonces por eso necesitamos decirle a la función qué tipo de argumentos son los que toma y de qué tipo de dato es el argumento que necesita utilizar. Ten en cuenta que el nombre del argumento es border, en este caso ese es el nombre que acabamos de ponerle. Después del nombre aparecen dos puntos y también aparece la palabra string, que es una descripción de qué tipo de argumento es. Justamente necesitamos luego del nombre poner estos dos puntos y aclarar de qué tipo es el argumento que le vamos a ingresar a esta función. Un elemento string es una porción de texto compuesta por caracteres entre comillas. Podríamos decir que es un collar de cuentas alineadas en un string, al igual que los caracteres se alinean de forma de palabra y texto. Especificar el argumento tiene que ser del tipo string, ayuda al sistema a garantizar que tu argumento sea texto y no, por ejemplo, un número. Eso es lo que le venía diciendo anteriormente. Necesitamos decirle a esta función que le vamos a dar como entrada una cadena escrita, ¿no?, de texto. Ejecuta el código y ahora la función printBorder va a aceptar un string como entrada y el código de main llama printBorder mandándole el borde que nosotros queremos como argumento y tu código debería ejecutarse sin errores. Entonces vamos a darle play. Fíjense que le estoy pasando perdón, acá me faltó algo importante, que es justamente pasarle acá nos dice, este no es el comportamiento previsto, porque nosotros recuerden que acabamos de crear el borde y le vamos a asignar este borde a la función, pero nos está devolviendo, fíjense, estos iguales que ven acá. Entonces lo que nos dice a continuación es que lo que debemos hacer es reemplazar ese borde que acabamos de pasar por justamente ese igual que lo tenemos dentro de la función. Entonces, este no es el comportamiento previsto, intentaste crear un borde con el símbolo pero el programa sigue imprimiendo el borde con el símbolo igual. En los próximos pasos investigarás el motivo. En el editor se puede ver un signo de exclamación gris. Este icono indica una advertencia. Las advertencias se refieren a problemas que tiene tu código para que le prestes atención para no evitar que se ejecute el código. Coloca el cursor sobre el siguiente exclamación y aparece un mensaje que dice parámetro border nunca es usado.
Si hacemos mouse sobre esto, nos dice que el parámetro borde no lo estamos usando dentro de nuestra función. Eso quiere decir que le estamos pasando este parámetro a la función, pero nunca lo estamos usando dentro de la misma. Entonces lo que nos dice acá es cambiar la función printBorder para que utilice el elemento border que pasaste. En lugar de imprimir el signo igual, este funciona exactamente igual que si border fuera una variable que hubiera definido dentro de la función. Entonces vamos a pasar este borde acá. Y eso lo que va a hacer es, en vez de imprimir siempre estos iguales que vemos acá, va a imprimir lo que yo le pase por parámetro o por argumento a esta función, que es justamente lo que acabamos de crear arriba. Si le damos play ahora, fíjense que sí no funciona y le estamos pasando a esa función lo que nosotros queremos que imprima como borde. Fíjense que esta función ahora le podemos pasar cualquier tipo de un signo de exclamación, por ejemplo, y va a crearme bordes personalizados a partir de una sola entrada que yo le estoy asignando acá. Entonces vuelve a ejecutar el código y el resultado va a ser el esperado. Y muy bien, solucionaste el problema, este es tu código terminado. Entonces este es el código que acabamos de crear. Y fíjense que separamos en en una función para hacer el borde y en otra función para dar el mensaje de cumpleaños. Entonces acá nos dice que hicimos que la función printBorder sea mucho más flexible sin agregar mucho más código. Y ahora puedes imprimir un borde de símbolos diferentes con solo hacer un pequeño cambio. Opcional, cambiando solo una línea de código en la función main, como imprimirías banner de cumpleaños como este. Bueno, y este es simplemente cambiando este borde con lo que nosotros querramos o con doble punto y le damos play. Entonces es muchísimo más simple de esta forma utilizar una función, un método, que nos garantiza a nosotros que ese trabajo va a ser realizado de una manera más flexible o más óptima. Modifica una función para que tengas dos argumentos. Tal vez quieras utilizar un patrón diferente de más de un carácter, como por ejemplo este carácter, y no quieras que se repita este patrón 23 veces porque sería muy largo. Podrías repetirlo quizás 4 veces para que puedas acompañar, digamos, esto. Podrías cambiar el número de repeticiones en repeat de la función printBorder, pero puedes hacer algo aún mejor. Puedes definir un borde más elaborado según dos aspectos. Primero el patrón que se debe repetir, el cual ya hicimos, y luego la cantidad de veces que queremos que se repita. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que por ahora tenemos este valor que siempre va a ser 23 y siempre se va a repetir 23 veces la impresión del borde. Pero quizás queremos que eso sea distinto, queremos que a lo mejor sea más de 23, que sea 50 o 60. Entonces podríamos crear también una variable en la cual le podemos pasar a este método o a esta función para que también podamos acceder nosotros a la cantidad de veces que queremos que se repita. Para hacer eso lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a crear una variable que se va a llamar repetir o veces a repetir. Vamos a poner veces a repetir. Y le vamos a pasar, por ejemplo, el valor 23. Vamos a copiar esta variable y la vamos a pegar con una coma en el método que estamos usando acá. Entonces, ¿por qué le pongo una coma? Porque le voy a pasar dos parámetros, dos argumentos a la función. El primer argumento que le voy a pasar es justamente el banner, como lo quiero. Y el segundo argumento que le voy a pasar es la cantidad de veces que quiero que se repita esa secuencia. Fíjense que acá dentro de la función imprimir bordes no me está tomando dos argumentos, sino que me está tomando uno solo. Como el segundo argumento es de tipo int o un tipo integer, un tipo numérico, en vez de declarar como string voy a tener que poner acá el nombre, que va a ser veces a repetir, dos puntos y ahora el tipo de dato que le voy a pasar, en este caso int. Una vez que hago esto, yo ya puedo utilizar este argumento para ponerlo dentro de repeat, ya que es un valor entero. Si ahora le doy play a esto, fíjense que va a ejecutar de la misma forma. Me va a repetir 23 veces. Y si yo quisiera cambiarle acá a 45 veces, fíjense que ahora me va a repetir más veces y ya lo tengo más configurable a mi método. Ya no tengo nada que esté escrito por defecto dentro del método, sino que yo lo puedo configurar absolutamente todo con dos variables como ven acá. Entonces, bueno, acá lo que nos dice en esta parte es que, bueno, podemos configurar los tiempos para repetirse y podemos corregir dentro del método
imprimir borde y agregar justamente ese nuevo argumento que va a ser las veces que se repite con la palabra int reservada para números. Ten en cuenta que las comas separan los argumentos. Eso es lo que les decía anteriormente. Podemos tener 100 argumentos y cada uno debe ser separado con una coma. Times to repeat es el nombre del argumento, como ven acá. El tipo int, que justamente es lo que vemos acá, es un número, por lo cual en lugar de que sea el tipo string, debes convertirlo en un int, que es la abreviatura de integer o número entero. Dentro del print border o de la función, cambia repeat para que use el argumento times to repeat en lugar de 23, que es lo que hicimos nosotros. Entonces ahora fíjense que tenemos una función mucho más configurable y ahora podemos ejecutar ese código y podemos imprimir las veces que nosotros querramos ese banner, y además también con cualquier tipo que nosotros querramos, ¿no?, de carácter. Por ejemplo, vamos a hacer algo así, imprimimos 45 veces ese mensaje, o podemos hacer, no sé, coma, guión, guión bajo, guión, coma, y lo podemos imprimir también 23 veces. Y fíjense que, bueno, podemos ir creando como nosotros querramos este mensaje, ¿no? Bueno, este es el código final de tu banner y bueno, felicitaciones. Mediante funciones, argumentos, variables y un bucle de repetición aprendimos los conceptos básicos y fundamentales que se usan en casi todos los programas. Y esto es verdad, ya que más adelante en Android vamos a ver cómo se utilizan distintos métodos y cómo vamos a ir creando nuestra aplicación en Android a partir de funciones que vamos a estar llamando nosotros para que realicen ciertas operaciones. Vamos a la siguiente parte, la cual, bueno, lo vamos a ver en el próximo video, así que voy a cortar acá. Así que bueno, recuerden que si quieren un curso completo en Android de las mejores prácticas pueden encontrarlo en la descripción del video. En la descripción hablo sobre ese curso en Udemy. Les voy a dejar un link para que lo puedan comprar con un descuento. En el caso de que ese descuento no esté más válido, pueden dejar un comentario en el video y les puedo acercar un nuevo link. Pero es un curso de principiante a avanzado en los que pueden aprender un montón de conceptos nuevos y cómo programar de una manera limpia en Android y avanzar en su carrera. Así que bueno, los veo en el próximo video del curso.